La Antártida es el continente más aislado del planeta, un lugar donde el viento puede borrar cualquier rastro humano en cuestión de minutos, donde el silencio es tan absoluto que incluso la mente comienza a jugar en tu contra. Sin embargo, hay marineros, científicos y expediciones enteras que aseguran algo inquietante. Allí, en medio del hielo, no siempre han estado solos. Y lo más perturbador es que muchos de esos encuentros quedaron registrados. Gran parte de la Antártida permanece inexplorada, no porque no queramos estudiarla, sino porque simplemente no podemos. Las temperaturas extremas, las tormentas impredecibles y la dificultad para operar maquinaria hacen que enormes zonas del continente sigan siendo territorio desconocido. Bajo kilómetros de hielo y en aguas casi inalcanzables, existen espacios donde el ser humano nunca ha puesto un pie. Y es precisamente en estos lugares donde comenzaron a surgir avistamientos, registros científicos y anomalías que no encajan del todo con lo que creemos conocer. Lo que estás a punto de escuchar no son historias inventadas para asustar, son casos con registros reales, testimonios documentados o leyendas persistentes, nacidas en el lugar más inhóspito del planeta. Uno de los críptidos más inquietantes asociados a la Antártida es el Ningen. Su historia surge a finales del siglo XX, a partir de testimonios de marineros japoneses que navegaban en aguas cercanas al continente helado durante misiones de investigación y pesca. Según los relatos, la criatura emergía parcialmente del agua. Medía entre 20 y 30 metros, tenía una piel completamente blanca y pálida y una forma que no coincidía con ningún animal conocido. Algunos describen extremidades similares a brazos, otros algo parecido a un rostro humanoide, apenas definido, observando desde la superficie. Los avistamientos ocurrían siempre bajo las mismas condiciones: noche cerrada, niebla espesa y un mar extrañamente tranquilo. Lo más inquietante no es solo su apariencia, es que los relatos coinciden en detalles específicos, incluso entre tripulaciones que jamás tuvieron contacto entre sí. Hasta hoy, no existe una prueba definitiva de su existencia, pero tampoco una explicación que cierre el caso por completo, por lo que se ha quedado como una leyenda. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, detectó un sonido submarino, al que bautizó como Blob. El registro fue captado por sensores separados a varios kilómetros de distancia, lo que indicaba una potencia descomunal. Cuando los científicos analizaron la frecuencia de sonido, surgió una posibilidad inquietante. Si provenía de un ser vivo, ese organismo tendría que haber sido más grande que cualquier criatura conocida. Durante años, esa hipótesis fue tomada muy en serio, aunque, con el pasar del tiempo, se propusieron explicaciones relacionadas con el movimiento del hielo antártico y el desprendimiento de gigantescas placas de hielo que provocaron ese sonido. Pero incluso hoy, algunos investigadores admiten que no todos los parámetros encajan del todo. El océano Antártico es profundo, oscuro y hostil, y no todo lo que vive ahí necesita salir a la superficie. No todo lo que aparece en este video pertenece al terreno de la especulación. Las arañas marinas gigantes existen y han sido documentadas científicamente. En la Antártida ocurre un fenómeno conocido como gigantismo polar, donde ciertas especies crecen a tamaños muy superiores a los habituales, debido a las altas concentraciones de oxígeno en la profundidad. Criaturas que en otros océanos apenas medirían unos centímetros, aquí alcanzan dimensiones que resultan difíciles de asimilar. Las imágenes son reales y los registros también, y aún así su apariencia provoca una sensación incómoda, porque demuestran que, bajo las condiciones adecuadas, la vida puede adaptarse y crecer sin límites evidentes.
Durante millones de años, la Antártida no fue el desierto helado que conocemos hoy. Hubo un tiempo en el que este continente albergaba vida en abundancia, y entre esa vida existieron criaturas que hoy resultarían difíciles de creer. Una de ellas fue el Plaudiptes klekowski, o pingüino gigante, una criatura que superaba los 2 metros de altura, más alto que muchos seres humanos, con un cuerpo diseñado para nadar en aguas frías y profundas. Sus restos fósiles fueron encontrados perfectamente conservados, como si el hielo hubiera decidido protegerlos del paso del tiempo. La ciencia afirma que esta especie se extinguió hace millones de años, cuando el clima cambió y el entorno se volvió demasiado hostil. Sin embargo, algunos exploradores modernos aseguran haber visto algo extraño, no de cerca, nunca con claridad, pero avistaban figuras altas, erguidas, moviéndose lentamente entre la niebla, demasiado grandes para ser pingüinos comunes y demasiado familiares para ser otra cosa. No hay fotografías, no hay pruebas, pero en un continente donde enormes áreas jamás han sido exploradas, la pregunta sigue siendo incómoda. Si estas criaturas existieron una vez, ¿estamos completamente seguros de que desaparecieron para siempre? En 1964, el buque estadounidense USNS Eltanin navegaba por aguas antárticas, realizando una misión que, en teoría, era completamente rutinaria. El objetivo era simple: descender una cámara hasta el fondo del océano y registrar el terreno marino en una zona que casi nadie había explorado antes. La cámara bajó lentamente, a más de 4.000 metros de profundidad. La luz apenas alcanzaba a revelar el lecho oceánico, solo roca, sedimentos y oscuridad, hasta que algo apareció frente a la lente. Una estructura vertical clavada en el fondo marino, con una forma que no parecía producto del azar. Tenía simetría, tenía brazos que se extendían hacia los lados y, sobre todo, no se movía. La imagen quedó registrada en una sola fotografía. Cuando la tripulación revisó dicho material, surgió una duda inquietante. Eso no se parecía a ninguna formación geológica conocida, pero tampoco a ninguna tecnología humana que hubiera estado ahí abajo. El objeto jamás fue recuperado, no se volvió a ver, y décadas después, algunos científicos sugirieron que podría tratarse de un organismo marino desconocido, una forma de vida primitiva, adaptada a las profundidades extremas. Otros no quedaron convencidos, porque si aquello estaba vivo, ¿qué clase de criatura podría permanecer erguida, inmóvil y en uno de los lugares más hostiles del planeta? A lo largo de los años, distintas expediciones que han navegado acerca de la Antártida han reportado algo extraño en sus instrumentos. No lo vieron con los ojos, lo detectaron en las pantallas. Mientras cruzaban aguas profundas, las ecosondas comenzaron a marcar sombras de gran tamaño, moviéndose bajo las embarcaciones. No eran lecturas breves ni errores aislados, eran señales lentas, extensas, demasiado grandes para identificarse con facilidad. Algunos operadores pensaron en fallas técnicas, otros en bancos de peces, pero el problema era siempre el mismo: el tamaño no coincidía. Las sombras aparecían durante unos segundos y luego desaparecían por completo, como si algo se deslizara hacia profundidades donde el sonar ya no podía alcanzarlas. El océano Antártico es uno de los más profundos y menos explorados del planeta. Hay zonas donde la presión es tan extrema que ningún submarino tripulado ha descendido jamás. Y aún así, sabemos que la vida existe ahí abajo. Criaturas que se adaptaron a la oscuridad absoluta. Organismos que crecieron sin ser perturbados, sin depredadores y sin presencia humana. Más del 80% del fondo marino del planeta sigue sin explorarse, y la Antártida protege algunas de las regiones más inaccesibles de todas. En un lugar así, la idea de criaturas marinas gigantes deja de sonar absurda y empieza a sentirse posible, porque tal vez en las profundidades más frías y silenciosas del mundo, algo sigue creciendo, sin ser observado, sin ser molestado, esperando en la oscuridad. Cuando se analizan todos estos casos juntos, surge un patrón inquietante: agua, profundidad, aislamiento y silencio. La Antártida no es solo un desierto de hielo, es un ecosistema que no responde a nuestras reglas. Quizá
estas criaturas no sean anomalías. Tal vez somos nosotros los intrusos en un mundo que apenas comenzamos a comprender. No podemos afirmar que estos críptidos existan, pero tampoco podemos asegurar que no lo hagan, porque hay lugares donde la ciencia aún no ha llegado y la Antártida es uno de ellos. Tal vez algunas cosas solo se dejan ver cuando nadie debería estar ahí mirando demasiado tiempo.